El ministro de Defensa ruso hizo ayer los primeros comentarios públicos sobre la rebelión armada que lanzó una semana atrás el grupo de mercenarios Wagner. Ese levantamiento fracasó gracias a la lealtad del ejército, declaró el lunes el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, uno de los mandos militares que estaba siendo criticado por los amotinados. Recordemos, entre el 23 y el 24 de junio, los paramilitares de Wagner, que supieron combatir en la primera línea bajo órdenes rusas, se dieron vuelta y marcharon hacia el Kremlin. El líder de los mercenarios, Yevgeny Prigozhin, sostuvo que el objetivo no era derrocar al gobierno de Vladimir Putin, sino salvar a Wagner de un desmalentamiento por parte del Estado Mayor ruso, al que acusó de incompetencia en el conflicto con Ucrania. Finalmente, Prigozhin llegó a un acuerdo con el Kremlin y aceptó exiliarse en Bielorrusia. Los combatientes de Wagner, que por ejemplo jugaron un rol clave en la lucha por la ciudad ucraniana de Bakhmut, tienen ahora la opción de ir también a Bielorrusia, ingresar al ejército regular ruso o volver a la vida civil. Pero el grupo Wagner no es nuevo para nosotros, acá en Perspectiva lo veníamos siguiendo de cerca, su rol en esta guerra, también lo que venían haciendo en África ya desde hacía años, están metidos ahí en más de un conflicto armado, y vamos ahora a mirar en esa dirección. ¿Qué pasará con estos mercenarios en el continente africano? Ese es el tema para una nueva columna de Mirando África con la periodista Mercedes Ayagués. Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. Por Bogotá te encontramos esta vez en realidad, no por Sudáfrica. Sí, vine al Festival de Periodismo Latinoamericano organizado por el Centro Gabo, que fue fantástico, un espacio para tomarle el pulso al periodismo latinoamericano, que acosado, perseguido, debilitado, pero igual está muy pujante, con un nivel de profesionalismo estupendo en los trabajos finalistas y premiados, y un compromiso con la democracia y la libertad de prensa en frente de hostigamientos y acosos y, como dijo Carlos Chamorro, un crecimiento de los regímenes autoritarios. Pero fue realmente muy vigorizante, no muy movilizador estar aquí. Bien, pero bueno, vamos ahora sí para el continente donde vivís en general, ¿no? Aunque hablábamos antes de empezar que estos últimos meses has estado de arriba para abajo, pero bueno, vamos para aquel lado. Si bien contigo, Mercedes, ya hemos hablado de este tema, te pido refrescar un poco el rol que tiene Wagner en África, porque ahí no solo participan en conflictos luchando como mercenarios, sino que además tienen intereses empresariales, ¿no? Es bastante más complejo el asunto. Bueno, Wagner tiene 3 áreas de trabajo, ¿no? Wagner es como un conglomerado opaco de distintas empresas con 3 áreas de trabajo. El militar, donde tiene los mercenarios, 5.000 en Mali, por ejemplo, 5.000 en Central African Republic, otro tanto en Mali, y otros grupos más pequeños que combaten a las insurgencias y protegen a los dictadores. En otros instruyen a las tropas nacionales. Y también son un conducto de armas, o sea, que vendan armas, y en esto es importante recordar que Rusia vende prácticamente la mitad de las armas al continente africano, y también a veces se ha dicho que también exporta armas para la guerra de Ucrania. Y entonces esa es una área. La otra es el área económica. Y es necesario decir que el oro y los diamantes de África están financiando la invasión rusa en Ucrania, están financiando esa guerra. Wagner, a cambio de sus mercenarios, tiene concesiones de minas de oro en Mali, en Sudán, en República Centroafricana, donde también tiene diamantes, está negociando eso en Burkina Faso, y tiene además, es el productor de cerveza y de vodka para la República Centroafricana, y debe tener otras empresas que no sabemos porque es muy opaco, lo cual también hace muy difícil extirparlo, justamente por ser un conglomerado opaco. La semana pasada, los Estados Unidos pusieron sanciones a las empresas de oro declaradas de Wagner en Central African Republic y es su comerciante que está en Dubái. Pero después hay muchas otras. Y entonces tiene ese aspecto. Y el tercero es político. Por ejemplo, ha mandado, lo mismo que hizo en Estados Unidos en las elecciones del 2016, las falsas noticias, por ejemplo, de que los franceses habían matado a los 9 chinos cuando en realidad fueron guerrillas locales, ha interferido en elecciones, manda falsos equipos de observadores a observar elecciones en Zimbabue y en otros países. En fin, tiene todo ahí una tarea de desestabilización
población y ha sido considerado hasta ahora el brazo no oficial del Kremlin. Claro, porque siempre todo esto que hacen... Están en África desde el 2018. Primero lo ocultaban, pero desde el año pasado, desde que empezó la guerra en Ucrania, Prigozhin empezó a ser más transparente, ya más claro en que era el brazo del Kremlin, apoyado por el Kremlin, financiado por el Kremlin. Putin lo admitió la semana pasada, y que representaba los intereses de Rusia en África, pero sin lo que se llama accountability. O sea, es una empresa neocolonial en realidad, de explotación, de militarismo, de aventuras militares, pero que no está regido por ningún tipo de respeto al derecho, cometen abusos de derechos humanos, violan los embargos de armas de las Naciones Unidas, en fin, es un proyecto como de crimen organizado neocolonial. Es como las compañías de indias de otra época, ¿no? Una cosa así, o sea, van, manejan privados, pero siempre en función de los intereses de un determinado... Siempre va en línea con los intereses de Rusia, no lo que venían haciendo hasta ahora. Y de las élites que gobiernan, porque lo que hacen, y es como la Compañía de Indias, ¿no? Y otras empresas coloniales, apoyan a las élites y a los gobiernos dictatoriales. Con algunas democracias, por ejemplo, como con Camerún, han hecho acuerdos, contratos para entrenar a la fuerza, al ejército de Camerún, que se enfrenta a una insurgencia con la población de habla inglesa, el resto de habla francesa, y venderles armas. Pero, digamos, es en alianza con élites extractivas locales y generalmente regímenes autocráticos. Ahí estuve leyendo ayer bastante de la visión que tienen en África. De todas maneras, estamos diciendo como que tiene esa cosa neocolonial, pero a la vez también en algunos países, por ejemplo en Mali, tienen bastante apoyo popular porque permitieron que se fuera Francia, ¿no? Tenían Francia como el colonizador histórico, estaba apoyando tropas francesas, estaban apoyando la lucha contra la insurgencia y se retiraron cuando vino Wagner, ¿no? Entonces la gente los ve como los que sacaron a los franceses. Eso leí ayer en una nota creo que de Al Jazeera o de la BBC, no me acuerdo ahora bien, pero como decían eso, ¿no? O sea, a pesar de lo que vos estás describiendo, de todas maneras por esa lucha en el terreno contra estos grupos guerrilleros y demás, han logrado cierto apoyo entre la gente. Bueno, eso es un poco como El Salvador, ¿no? Bukele también tiene apoyo de la población porque ha proporcionado paz en pueblos y barrios, encarcelando al 2% de la población. La población apoya, pero los Wagner no han ganado en Mali para nada, porque va a ver qué pasa ahora, porque el 30 de junio las Naciones Unidas terminaron su misión en Mali, ya empezaron a sacar los soldados de MINUSMA, ahora Wagner se va a quedar solo frente a los yihadis, sin el tapón, digamos, de los cascos azules de la ONU. Ahí vamos a ver qué tal le va. Y en la República Centroafricana, donde realmente protege la capital, Bangui, el grupo de estudios Sentry sacó hace 3 días un estudio de la República y donde el 5% de la población murió el año pasado. Es muchísimo. Y no solo por enfermedad y de hambre, sino por la violencia. O sea, aquello es como una guerra sorda. Entonces también habrá que ver a quién se le está preguntando si apoyan a Wagner o no. Porque lo que Wagner está apoyando es un sector del conflicto, un sector étnico, ¿no? Son las milicias cristianas. Habrá que preguntarle a las milicias musulmanas qué opinan. Pero en Mali habrá que ver qué es lo que pasa ahora que se retiran las tropas de la ONU. La comparación que hacías, Mercedes, con El Salvador también viene a cuento porque se los ha acusado mucho de violaciones a derechos humanos, ¿no? A los Wagner. Por ejemplo, veía no me acuerdo si fue el año pasado o en 2021, en un pueblo de Mali hubo una masacre de 500 civiles en una operación militar y que estaba Wagner metido, ¿no? Era una mezcla del ejército local y de la compañía esta, pero bueno, se los acusa de haber participado de esa masacre, por ejemplo. Bueno, es lo mismo que han hecho en Ucrania, donde está documentado cómo los mercenarios de Wagner eran los más deshumanos y los más brutales. Así que lo mismo que hacen en África hicieron en Ucrania. Ahora, lo que es interesante es ver qué va a pasar ahora. Claro, mirar para adelante, ¿no? Decíamos, bueno, este es el rol que tienen, que es variado, como decías vos, con varias aristas distintas. Bueno, ¿ahora qué pasa?
¿Qué es lo que se está viendo en ese sentido? Hay dos puntos de vista. El primero es el del Kremlin, porque el Kremlin ha sido y es el sponsor de Wagner. El Kremlin evidentemente no va a decir a deshacerse de los ingresos de las minas de oro, de diamantes, de la empresa de vodka y de cerveza y demás, porque eso le ha servido para mitigar el efecto de las sanciones y mantener el esfuerzo de la guerra. Entonces, lo va a mantener, y lo han dicho, van a permitir que Wagner continúe operando en África, y el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, habló con los gobernantes de Mali y de la República Centroafricana para reafirmarles, asegurarles que no se iban a ir. Pero ¿qué va a pasar con Wagner? Eso depende de lo que haga el Kremlin. ¿Seguirá Prigozhin al cargo o pondrán a otra persona? ¿Le quitarán, pasará Wagner a ser los mercenarios de Wagner a firmar el contrato con las Fuerzas Armadas rusas y entonces se convierte en un ejército más ruso? Pero eso trae problemas para los gobiernos de África y después vamos a ver eso. Pero el Kremlin va a querer mantener el flujo de divisas, de oro y demás, los mercenarios que están allí, porque eso además le da influencia en África, y las operaciones de falsas noticias y de falsos observadores y de interferir en los procesos, en las elecciones y los procesos políticos y democráticos de otros países. Probablemente no sea con la misma estructura que tiene ahora. Eso depende del acuerdo que hayan hecho con Prigozhin en Bielorrusia. En algún momento se había dicho que podría venir a exilarse en África. En fin, veremos. Pero no va a ser la misma, no va a tener el mismo control. Yo creo que se lo van a ir quitando y lo van a estructurar más de otra forma, de quitarle el control de eso. Pero eso trae otros problemas, que es que entonces ya no se puede decir que es un brazo no oficial, sino que si es del ejército, allí entonces ya no son mercenarios, ahí es el ejército ruso. Es un problema no solo semántico, es un problema político y de derecho internacional. Sí, cambia totalmente la situación. Pasa a estar Rusia, no sé si ocupando, pero bueno, muy metida, ¿no? Claro. Entonces, ahora, desde el punto de vista de los gobiernos africanos, bueno, primero ese es un asunto, ¿no? ¿Cuál va a ser el estatus, digamos, legal de los hombres, de los combatientes de Wagner? ¿Van a firmar el contrato con el ejército, como les ha pedido a los que están peleando en Ucrania? ¿O van a ser qué? ¿Una fuerza paramilitar? Entonces, eso es un punto de interrogación. Segundo, una cosa era tener a los mercenarios con una Rusia, con un Kremlin fuerte, con un Putin pensando que tenía control total de Rusia, pero ahora se ha visto que hay fisuras, no es tan estable el control que tiene Putin de Rusia. Tuvo una rebelión mismo, ¿no? Entonces ya se mira a Rusia de otra forma, y ya mismo en Rusia están pensando en un post-Putin, ¿no? Así que también ahora van con pies de plomo, es otra cosa. Y la tercera, el tercer problema que se les plantea es que ahora están viendo muy claro los gobiernos y los regímenes autoritarios que han contratado mercenarios. $10 millones por mes les paga Mali, más las concesiones de minas de oro. Lo que significa tener una milicia enquistada en un país. No tienen control sobre la milicia. Putin pensaba que lo tenía y no, tuvo una rebelión. Entonces, en estos países que van de golpe en golpe, Burkina Faso ahora ha tenido 2 golpes en menos de un año, Mali también. ¿Cuándo esa milicia de Wagner será leal al déspota de turno o se va a aliar con el contrincante? No está claro. Se está viendo bien claro los problemas de tener una milicia. Y lo vemos muy claro en Sudán. El problema de Sudán es la guerra civil que hace ya más de un mes está destruyendo Jartum y ha creado millones de desplazados y de refugiados. Es exactamente ese problema. Y podíamos verlo, porque es exactamente el conflicto entre una milicia y el ejército regular. Entonces ya hay una experiencia en curso de cuando la milicia y el ejército regular se enfrentan por el poder, ¿no? Y entonces algunos gobiernos están mirando a ver qué pasa, y los países vecinos.
Dicen, y si esta milicia que está en Burkina Faso de repente empieza a interferir en Ghana, Ghana le protestó la semana pasada a Burkina Faso para decirle, piénsenla bien antes de contratar a los Wagner, porque no quiere decir que esa milicia se va a quedar dentro de las fronteras del país, puede colaborar en destabilizar los países vecinos. Y no podría pasar también por ejemplo, que se desbande Wagner, que Rusia no quiera tener nada que ver. Todos esos mercenarios van a quedar sueltos en África y capaz que se terminan integrando a milicias y demás, o generando milicias nuevas, ¿verdad? O sea, se puede desestabilizar todavía más situaciones sumamente precarias. Y todo el Sahel, ¿no? Donde están las insurgencias yihadis, que deben de estar mirando esto hasta con mucho interés, ¿no? A ver cómo lo pueden aprovechar. Entonces, sea que si se quedan, tienen que quedarse agrupados con algún orden y alguna disciplina, porque si no sería muy peligroso. Y además alguien tiene que mantener la seguridad alrededor de las minas de oro y de diamantes y demás, y de los déspotas que se las dieron en concesión. Entonces, por el momento tienen que quedarse allí, pero yo creo que el continente africano está repensando y mirando, y sobre todo los países vecinos, diciendo, ¿y qué pasa si se quedan estas milicias aquí descontroladas o sin saber cuál va a ser su futuro, sus salarios? Porque además hay otra cosa, estos ganan mucho más que los soldados rusos. Entonces, si se integran al ejército ruso, van a perder el salario mensual. En fin, es muy complejo. Bien, y Mercedes, así, la situación que estás describiendo de África, como siempre, es caótica, ¿no? Todo lo que venís diciendo. Me queda alguna pregunta para hacerte en esa línea, que es algo que capaz que no hablamos tanto mirando África, ¿no? Como que nos centramos en cosas puntuales, que está buenísimo, pero lo que me estás describiendo me hace pensar todo esto, la situación de África hoy, ¿no? Así en general. No sé si se puede generalizar de todo el continente, ¿no? Pero capaz que es del Sahara para abajo. ¿En qué punto estamos? ¿Estamos haciendo un quiebre institucional nuevo? ¿Está todo viniendo hacia abajo o al revés se está empezando a acomodar? Porque yo tenía más la imagen de que se estaba empezando a acomodar, ¿no? Que estaba rumbo a una cosa más una industrialización, hacia una también, bueno, sé que tiene una explosión poblacional muy grande, ¿no? O sea, es un continente que va a crecer o crecer. ¿Qué visión tenés vos, que además últimamente anduviste viajando por el continente? No se puede generalizar dentro de 54 países, como no se puede generalizar en América Latina. Digamos, en Pero África siempre hay cosas focos comunes en Latinoamérica, ¿no? Como que siempre hay líneas. Hay focos de inestabilidad, hay focos de insurgencias, las insurgencias yihadis en el norte de Mozambique, que ya está más controlada por Ruanda, en el este de África, Somalia, en el cinturón del Sahel. Después hay movimientos sociales de protesta o de estallidos, pero también hay países más estables, y aún en un mismo país puedes tener un foco. Mira, Nigeria tiene un foco de insurgencia yihad en el norte, tiene conflicto entre los pastoralistas y los agricultores sedentarios en el serio, pero sigue extrayendo petróleo y sigue siendo una economía bastante pujante, y teniendo también una vida, una sociedad civil activa. Entonces es más nuancé, ¿no? Y hay partes, por ejemplo, África Austral está más pacífica. Así que es un poco como mirar a Colombia, ¿no? Tiene problemas en algunas zonas, pero también es una sociedad y un país muy pujante que mira para el frente y que avanza económicamente, políticamente, socialmente. Pero de esa inestabilidad se está aprovechando Rusia particularmente, ¿no? O sea, cuando hablamos del futuro de Wagner en África, estamos hablando del futuro de Rusia en África también. También, y eso se va a ver muy claro a fin de julio, porque es la cumbre África-Rusia en San Petersburgo. Y ahí una cosa muy importante es el armamento. ¿Por qué está pasando? Como decía antes, Rusia le vende prácticamente la mitad de los armamentos a África, pero ahora por las sanciones ya no le es tan fácil fabricarlos, que además los precisa en Ucrania, transportarlos y transportarlos a África. También hay un problema para los repuestos, especialmente para los helicópteros que le ha vendido a Angola y a Nigeria. Se están quedando sin repuestos. ¿Y qué va a pasar con los repuestos de todo lo que han comprado en los últimos 2 años? Eso lo verán ahora a fin de mes en San Petersburgo y tendrán que negociar. Así que yo creo que a fin de julio se verá más claro en el destino o la
digamos, cómo va a estar Wagner organizado, estructurado en África y qué va a pasar con el suministro de armas, la influencia y otras cosas. Eso hay que estar atentos. Y a ver qué es lo que pasa. Llegan, Mercedes, algunas preguntas de los oyentes. Acá Marcelo pregunta si el grupo Wagner está en la lista norteamericana de organizaciones terroristas, por ejemplo. Sí, y además han tenido sanciones, ya tuvieron sanciones antes a las personas claves y ahora por ejemplo, en las empresas que comercian con el oro en la República Centroafricana y los intermediarios en Dubái, ¿no? Hay que siempre acordarse que Dubái es el gran intermediario de todo el oro legal e ilegal que sale de África. Y ahora, como es tan opaco, es como la mafia, ¿viste? Es difícil identificar a los cabecillas y demás, porque hay shell companies, ¿no? Compañía, es como las muñecas rusas, ¿viste? Que va sacando una y otra y otra. Entonces también es difícil tenerlos como blanco. Y también estamos viendo, las sanciones tienen un límite, ¿no? Sancionan a uno y aparece otro, crean otra compañía, crean otra forma. Y como además pueden volar de aviones, como lo vimos en Sudáfrica, ¿no? De Mali a Rusia sin controles, pues el oro también puede salir por ahí. Así que es complicado controlar el crimen organizado, armado de esta forma, y aliado a gobiernos, ¿no? A gobiernos autoritarios. Y también tengo una más acá de Facundo que dice, entiendo que Rusia tiene otros grupos mercenarios en África. ¿Esto es así? ¿Tiene otros también? O Wagner es como el más conocido, pero quizás haya otras milicias de ese estilo. No las conozco. Puede ser, Wagner puede tener offshoots, que se llama offshoots, que funcionen, como te digo, por ser tan opaco y tan fragmentario, pero en general... Como subsidiarias, digamos. Bajo la marca Grupo Wagner. Ahí, bien. Y bueno, se preguntaba en esa línea, ¿no? Si tenía otros grupos mercenarios, si Rusia podría pasarse a otro grupo, si Wagner queda muy desprestigiada. Eso podría llegar a suceder también. Estamos en un terreno de total especulación, ¿no? Pero claro, Wagner es una marca. Podría surgir otra marca que absorba a los mismos mercenarios y termine siendo el nuevo brazo de Rusia. Pero ya estamos entrando en una especulación así total, ¿no? Sí, sí. Así que va a haber que mirar qué pasa en julio llegando a la cumbre Rusia-África en San Petersburgo. Mercedes Ayagués, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Es siempre un gusto estar en contacto con vuestro público.